Caracas, medianoche del 4 de febrero de 1992. Un palacio presidencial bajo asalto simultáneo con tanques, vehículos blindados y fuego de bazucas. Ujú. El presidente de la República acaba de escapar por los pelos de su residencia oficial y está completamente solo. Y en medio de ese caos absoluto, con las comunicaciones colapsando y la cadena de mando fracturada, pues la supervivencia de la democracia más estable de Sudamérica recae, de repente, en las manos de un solo hombre. Ostras, es que se dice pronto. Ya, desde locos. Hablamos de un comandante naval que, bajo fuego cruzado, está a punto de tomar una decisión táctica tan poco ortodoxa que sobre el papel parece una auténtica locura suicida. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva inmersión profunda. Y a ver, es que esa decisión no solo cambió el destino de millones de personas en cuestión de horas, sino que desencadenó un efecto mariposa que, sigue sacudiendo la geopolítica mundial décadas después. Totalmente. El análisis de hoy se centra en un documento extraordinariamente inusual. Tenemos sobre la mesa un informe de inteligencia, clasificado como reservado. Un perfil profesional e institucional de inteligencia estratégica. Eso es. Y el protagonista absoluto de este expediente es el vicealmirante retirado Mario Iván Carratú Molina. Pero, a ver, antes de desgranar este expediente, creo que hay que recalcar algo fundamental para quienes nos escuchan. Sí, la advertencia de rigor, claro. Exacto. Estamos ante un material con una altísima carga política. O sea, el documento detalla golpes de Estado, imputaciones de terrorismo, operaciones de inteligencia, denuncias de infiltración extranjera. Tela. Sí, es un terreno pantanoso. Y por eso, el objetivo al analizar este informe no es en absoluto tomar partido por ninguna de estas narrativas, ni respaldar visiones políticas concretas. Nuestra misión hoy es observar con absoluta frialdad clínica la anatomía de estas decisiones históricas y las ideas tal y como están plasmadas en este perfil de inteligencia. Nada más. Claro, es que la contradicción fundamental que hace que este perfil sea tan valioso es el contraste brutal de su trayectoria. Hablamos de un oficial de carrera que recibió la máxima condecoración militar que el gobierno de Estados Unidos puede otorgar a un extranjero por su defensa de las instituciones democráticas. Y que, sin embargo, a día de hoy se encuentra desterrado, perseguido por el gobierno de su propio país y con múltiples órdenes de aprehensión a sus espaldas. Es fascinante. Es que hay algo que no encaja aquí, francamente. Porque para que alguien tenga la capacidad de procesar variables a la velocidad de la luz y, no sé, tomar la decisión de evacuar a un jefe de Estado mientras llueven balas antitanque, tiene que haber un condicionamiento psicológico previo. Claro, nadie nace sabiendo gestionar ese nivel de estrés. Exacto. Y el documento rastrea esa psicología hasta sus orígenes, en 1945, en el barrio de La Pastora, en Caracas. Y fíjate que el detalle geográfico no es menor, porque nace a escasos 50 metros del Palacio de Miraflores. El mismo lugar que décadas después tendría que defender. Es casi poético. Totalmente. Un origen de clase media trabajadora que, se ve truncado drásticamente, porque a los 8 años pierde a su padre. La familia se ve obligada a vender la modesta zapatería que los sustentaba. Y es en ese momento de precariedad extrema donde el informe de inteligencia marca el primer rasgo atípico de su perfil de personalidad. A los 11 años, movido por la necesidad económica de su casa, toma la decisión completamente autónoma de ingresar como interno en un liceo militar. O sea, un niño de 11 años. Sí, 11 años. Que elija voluntariamente someterse a la disciplina de un internado militar revela un nivel de autodeterminación fuera de cualquier parámetro normal. Es básicamente un mecanismo de supervivencia transformado en ambición institucional. Y esa presión no hace más que escalar, claro. Porque el informe detalla luego su ingreso en la Escuela Naval de Venezuela en Maiquetía. Y, a ver, las métricas son asombrosas. Ya te digo. De 250 aspirantes que entran, solo 30 logran graduarse como alférez de navío. Estamos hablando de una tasa de graduación del 12%. Madre mía, el 12%. Es poquísimo. Es que ese 12% no es solo una criba académica, es un filtro de resistencia psicológica brutal. De esa élite minúscula, él será el único de toda su promoción en alcanzar el rango de vicealmirante. Pero, y esto es clave, la verdadera singularidad de Carratú, lo que el documento define como la construcción de su perfil intelectual, ocurre fuera de las fronteras de Venezuela. Vale, vamos a desglosar esto porque me parece increíble. La Armada lo envía a formarse a la Accademia Navale di Livorno, en Italia. Posteriormente
Pasa años en Estados Unidos, concretamente en la Escuela de Posgrado Naval en Monterrey, California, y en la Universidad de Defensa Nacional. Eso es. Si hacemos una analogía para que la gente que nos acompaña lo entienda, es como coger a un director general, a un alto ejecutivo, y enviarlo a estudiar simultáneamente al MIT, a Harvard y a Oxford. Tal cual. Pero en lugar de aprender a maximizar dividendos, se especializa en criptografía, gestión de crisis extremas y guerra naval. Estudia investigación de operaciones y análisis de sistemas. Y fíjate, el informe subraya un dato crítico. En 1985 se convierte en el único comandante venezolano capacitado para la guerra naval por la propia Armada de los Estados Unidos, en la base naval de Guantánamo. Es un currículum impresionante, desde luego. Pero lo fascinante aquí es entender los mecanismos de esa formación. O sea, ¿qué significa realmente estudiar análisis de sistemas o investigación de operaciones aplicado al ámbito militar? A ver, explícanos eso. Pues significa entrenar el cerebro para no ver el caos. Cuando un oficial con este perfil observa un campo de batalla o un ataque sorpresa, no experimenta el pánico paralizante del ruido y la destrucción. Ve modelos matemáticos. Ostras. Claro, ve tiempos de recarga de armas enemigas, ángulos ciegos, rutas de evacuación óptimas y gestión de recursos finitos. Es como jugar al ajedrez en medio de un incendio. Ya, pero toda esa sofisticación teórica, esos modelos matemáticos aprendidos en Monterrey y Guantánamo, habrían quedado como una simple nota al pie en su hoja de servicios si no fuera por lo que ocurrió en las primeras horas del 4 de febrero de 1992. El eje gravitacional del documento. Exacto. Aquí es donde se pone realmente interesante. En ese momento, Carratú ocupa el cargo de jefe de la Casa Militar del presidente Carlos Andrés Pérez. Tiene la responsabilidad directa sobre 1.600 efectivos y, sin previo aviso, estalla el alzamiento militar. Un alzamiento liderado por el entonces teniente coronel Hugo Chávez y orquestado por el MBR-200. Y a ver, es importante aclarar qué es exactamente el MBR-200. Porque el informe lo menciona constantemente. Sí, por favor, ponnos en contexto. No era una simple banda de rebeldes, sino una logia militar clandestina formada por oficiales de mandos medios que llevaban más de una década conspirando e infiltrándose en las unidades tácticas clave del país. Llevaban años preparándolo. Décades casi. Aprovechando una crisis económica severa y un profundo descontento social, el objetivo de esta logia era quirúrgico: descabezar al Estado antes del amanecer, eliminar o capturar al presidente y presentar un nuevo orden como un hecho consumado. Y la cronología de esa noche, tal como la reconstruye la inteligencia militar en el expediente, es asfixiante. A las 11:50 de la noche, fuerzas rebeldes asaltan La Casona, que es la residencia presidencial. El presidente Pérez logra escapar en el último segundo. Por los pelos, literalmente. Sí. A la medianoche, Carratú llega al Palacio de Miraflores, asume el mando operacional de la defensa y descubre que las comunicaciones con el alto mando militar están comprometidas o directamente no responden. Están a ciegas. Y a las 12:15 comienza el infierno. Unidades blindadas atacan el palacio. Hay tanques disparando contra la fachada. Hay fuego de bazucas y ráfagas de ametralladora pesada. Y claro, repeler ese ataque inicial exige una frialdad absoluta. Pero la verdadera prueba llega a las 12:30. Carratú evalúa la situación táctica y ve que el palacio corre el riesgo inminente de ser rodeado y neutralizado. Es entonces cuando toma la decisión de evacuar al presidente del recinto. Y aquí es donde la mentalidad de análisis de sistemas brilla de verdad. ¿Por qué? Porque en lugar de organizar un convoy oficial blindado, fuertemente escoltado, lo cual atraería todo el fuego enemigo y revelaría la posición del objetivo, opta por la asimetría. Saca al presidente en un vehículo civil no identificado. Vale, espera, que aquí es donde la lógica parece romperse. Y quiero hacer de abogado del diablo un momento. Dime. A ver, tienes al presidente de la República, el blanco número 1 de un golpe de Estado a nivel nacional, moviéndose en un coche civil por una ciudad que se ha convertido en una zona de guerra activa. Sí, una locura aparente. Es que además no lo lleva a un búnker militar subterráneo ni a una base naval segura para establecer comunicaciones por radio encriptada. Se arriesga a cruzar 2 puntos de control de los rebeldes para llevarlo a los estudios de un canal de televisión privado, a Venevisión. Exacto. Desde una perspectiva puramente militar tradicional,
cruzar una ciudad en combate sin escolta para ir a una cadena de televisión suena a negligencia táctica monumental. ¿Por qué hizo eso? Parece contraintuitivo sin duda, pero revela una comprensión profunda de cómo funciona realmente la anatomía de un golpe de Estado en la era analógica. En los años 90, la regla de oro del poder no es el control territorial cuadriculado, es el control de la percepción. Ah, claro, la imagen. Eso es. Si Carratu lleva al presidente a un búnker y utiliza una radio militar cifrada, solo estarían comunicándose con los generales del alto mando. Generales que, en esos momentos de confusión, estaban dudando, sopesando qué bando iba a ganar antes de comprometer sus tropas. Ya, y una voz por radio, por muy encriptada que esté, no demuestra absolutamente nada al resto del país. De hecho, tengo entendido que los golpistas ya habían tomado transmisores y estaban difundiendo agresivamente el rumor de que el gobierno había caído, de que el presidente estaba muerto o prisionero. Exactamente. Por eso el análisis de inteligencia lo deja muy claro. Llevarlo a la televisión fue la decisión estratégica que colapsó el alzamiento. A la 1:30 de la madrugada, el presidente Carlos Andrés Pérez aparece en cadena nacional de televisión. Y la imagen es demoledora. Totalmente. Está vivo, está ileso, no está flanqueado por captores y lleva puesta la banda presidencial. Transmite autoridad absoluta. Ese impacto visual destruye la narrativa rebelde en un segundo. Claro, me imagino a las guarniciones militares del interior del país que estarían en vilo con los motores de los tanques encendidos esperando ver hacia dónde soplaba el viento. Y de repente ven esa emisión en sus televisores. Automáticamente la duda se disipa. Entienden que el golpe ha fracasado en su objetivo principal y reafirman su lealtad a la Constitución. Chávez se va aislado, se rinde por la mañana y pronuncia su famoso «por ahora». Es increíble. Un simple feed de vídeo analógico fue el jaque mate estratégico orquestado enteramente por un oficial naval, una maniobra que salvó una democracia que llevaba 34 años ininterrumpidos de estabilidad. Así es. Y sin embargo, la sección del documento titulada Las secuelas describe un giro de los acontecimientos profundamente perturbador. Lejos de ser encumbrado como el salvador indiscutible de las instituciones, la maquinaria del Estado comienza a volverse en su contra. Sí, es que Carratú, aplicando la misma franqueza con la que operaba en el terreno, denuncia públicamente las fallas sistémicas, señala la inacción deliberada y las negligencias de inteligencia del alto mando militar, advierte que había generales de alto rango que sabían perfectamente que el golpe se iba a producir y decidieron no hacer absolutamente nada para detenerlo. O sea, es una dinámica fascinante y terrible a la vez. Es el equivalente a un bombero que durante un incendio devastador en la propia estación de bomberos logra apagar las llamas él solo. Pero en lugar de ser condecorado, es despedido e investigado porque su heroísmo ha puesto en evidencia a todos sus compañeros y superiores que estaban durmiendo durante la guardia. La respuesta del establecimiento militar a las denuncias de Carratú es procesarlo. Lo someten a un juicio militar llevado a cabo por esos mismos compañeros de armas. Un mecanismo clásico de protección corporativa. Pasa 8 meses detenido en Fuerte Tiuna, la principal instalación militar del país, sometido a un desgaste psicológico brutal. Madre mía. Y bueno, finalmente es exonerado por completo porque los cargos carecían de cualquier tipo de sustento jurídico o táctico. Pero la mancha institucional ya estaba cargando. Y aquí vemos cómo las estructuras débiles castigan la lealtad a los principios cuando esa lealtad expone la mediocridad de las jerarquías políticas. Claro, les dejaba en muy mal lugar. Exacto. El nuevo gobierno que asume poco después, encabezado por el presidente Rafael Caldera, quien, de manera crucial, había pronunciado un discurso justificando políticamente el alzamiento del 4 de febrero, decide que la presencia de Carratú en el país es demasiado incómoda. Así que aplican lo que el mundo diplomático y militar conoce como el destierro institucional. Lejos de encarcelarlo de nuevo, lo envían como agregado de defensa a Washington, D.C. Suena a promoción, ¿verdad? Suena súper bien, pero en realidad es una jaula de oro. Es la forma más elegante que tiene un Estado de exiliar a un oficial problemático sin convertirlo formalmente en un mártir político, forzando finalmente su pase a situación de retiro en el año 1995. Y el año 95 marca el contraste definitivo de esta historia. Es el momento en que las condecoraciones hablan por sí solas. Fíjate, en el 92, tras repeler el ataque a Miraflores, el gobierno venezolano le había otorgado la Orden El Libertador, la máxima distinción civil y militar del país. Ya. Pero en el 95, justo cuando su propio Estado lo empuja hacia la puerta de salida y al olvido,
El gobierno de los Estados Unidos interviene. El presidente Bill Clinton y el Departamento de Defensa le otorgan la Legion of Merit. ¡Ostras! Es la más alta condecoración militar que Estados Unidos concede a un oficial extranjero, reconociendo precisamente su papel vital en la preservación de la democracia hemisférica. Es fuertísimo. Mientras su nación de origen intenta esconder su legado debajo de la alfombra, la principal potencia del continente lo eleva como un referente estratégico. Y el perfil de inteligencia subraya que durante ese proceso de retiro forzado, Carratú no guardó silencio. Nunca lo hizo. Emitió advertencias incesantes sobre las consecuencias del perdón político que se estaba orquestando. Insistió en que otorgar amnistía e impunidad a los militares que habían intentado derrocar al gobierno por las armas destruiría la disciplina castrense y sentaría el precedente para el colapso del Estado de Derecho. Y si conectamos esto con el panorama general, es una advertencia que a la luz de las décadas posteriores demostró ser profética. El documento señala que esa impunidad en torno al 4 de febrero fue la semilla de la erosión democrática masiva que experimentaría Venezuela a partir del 99. Claro. Toda esta trayectoria inquebrantable nos ayuda a descifrar por qué, en la actualidad, su figura mantiene un peso estratégico tan desproporcionado. El informe detalla que Carratú vive exiliado en el estado de Florida, en Estados Unidos, desde el año 2014. Es un militar retirado que se acerca a los 80 años de edad. ¡80 años! Y, sin embargo, el informe reporta que solo en el año 2024 el régimen de Nicolás Maduro emitió 3 órdenes de aprehensión activas en su contra. Se le imputan cargos de extrema gravedad: traición a la patria, terrorismo y la presunta participación en algo denominado Operación Brazalete Blanco. Para dar contexto a nuestra audiencia, esta operación es descrita por las autoridades como un supuesto complejo para asaltar bases militares y atentar contra altos líderes del gobierno. Y el documento que analizamos hoy recalca de manera muy explícita que Carratú niega categóricamente cualquier vinculación con estos hechos, calificando las imputaciones como acusaciones prefabricadas, testimonios obtenidos bajo coacción y meros ardides de persecución política. Y es que el análisis de sus actividades actuales revela que está muy lejos de ser un oficial retirado en el ostracismo. Desde el exilio ejerce una influencia digital masiva. En la red social X, operando bajo el usuario @micarratu, acumula más de 226.000 seguidores. Una barbaridad para un perfil militar. Desde esa plataforma opera casi como una agencia de inteligencia unipersonal. Denuncia con precisión milimétrica la infiltración sistemática de fuerzas de inteligencia cubanas, rusas y chinas dentro de las estructuras de las Fuerzas Armadas venezolanas. Su voz es consultada por centros de análisis geopolítico en Washington, Madrid y Bogotá. Entonces, ¿qué significa todo esto? Lo cual nos empuja hacia la gran interrogante que subyace en todo este análisis. ¿Por qué la maquinaria completa de un Estado autoritario, con todos los recursos de inteligencia y represión a su disposición, percibe como una amenaza existencial a un vicealmirante retirado de 80 años que publica mensajes desde un apartamento a miles de kilómetros de distancia? Pues mira, la respuesta que ofrece la inteligencia estratégica radica en un concepto muy poderoso: el capital simbólico. Los regímenes que construyen su legitimidad sobre una narrativa mítica necesitan controlar la historia. Ya. La actual estructura de poder en Venezuela traza su mito fundacional directamente hasta el alzamiento del 4 de febrero de 1992, y Mario Iván Carratú Molina es la refutación viviente de ese mito. Él es la memoria histórica e institucional de la derrota moral y militar de los golpistas de aquella noche. Claro, es que él representa el recuerdo imborrable de que cuando se intentó quebrar la Constitución por la fuerza, hubo oficiales que cumplieron su juramento no por cálculos políticos, sino por puro deber. Y su independencia absoluta supongo que agrava esa percepción de amenaza. Sin duda. El informe destaca que dispara sus críticas en todas direcciones. Cuestiona con la misma dureza la represión del régimen que las agendas ocultas o los errores tácticos de la oposición política tradicional. Esa independencia es lo que lo vuelve verdaderamente peligroso para cualquier maquinaria de poder. Es impredecible y resulta imposible de cooptar. No pueden comprar su silencio con cargos políticos en el exilio, y definitivamente no pueden reescribir su hoja de servicios ni borrar el hecho de que fue él quien neutralizó el asalto a Miraflores. Totalmente. Encarna a la resistencia institucional pura, libre de las ataduras del partidismo, lo que le otorga una credibilidad que los aparatos de propaganda no consiguen destruir. Bueno,
Si observamos el arco vital que este documento reservado nos ha permitido reconstruir hoy, el panorama es sobrecogedor. Comenzamos con un niño de 11 años en las calles de La Pastora que decide internarse voluntariamente en un liceo militar para escapar de la precariedad. Pasamos por el intenso filtro matemático y psicológico de Livorno, Monterrey y Guantánamo. Lo vemos aplicando toda esa ciencia de operaciones para esquivar proyectiles antitanque en los pasillos de un palacio presidencial, utilizando un coche civil y una cámara de televisión para salvar una república. Y terminamos observándolo convertido en un analista estratégico irreductible desde las costas de Florida. Es una vida de película, desde luego. El expediente demuestra de forma incontrovertible que los manuales tácticos y las estructuras burocráticas tienen un límite. En los momentos de caos total, cuando los sistemas colapsan, la verdadera seguridad de Estado depende casi exclusivamente de la claridad mental y el coraje moral de individuos aislados. Y tras analizar toda esta complejidad, las piezas de inteligencia sugieren una reflexión final. Una paradoja histórica que invita a observar las instituciones desde otra óptica. Y esto plantea una pregunta importante. A ver. Cuando la historia oficial de una nación es reescrita meticulosamente por aquellos que un día intentaron derrocarla por la fuerza armada, ¿qué le ocurre al alma de un país cuando sus defensores más preparados y leales son forzados a convertirse en sus críticos más implacables desde el exilio? ¡Qué buena reflexión! Es que, cuando los centinelas que defendieron el palacio son desterrados, uno debe preguntarse irremediablemente quién custodia realmente las instituciones de la nación. Nos queda esa monumental interrogante sobre la mesa. Al final, este expediente nos recuerda que la historia no obedece únicamente a corrientes geopolíticas invisibles o al peso inevitable de las masas. A veces, la historia de todo un país se decide en la cabina de un vehículo civil, cruzando una ciudad en llamas a la medianoche, conducido por alguien que simplemente se niega a rendir su juramento. Así es. Invitamos a quienes nos escuchan a seguir cuestionando las narrativas oficiales, a leer entre las líneas de los documentos clasificados y a buscar siempre la historia real que late bajo la superficie. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis y hasta la próxima.